Buenas noches, bienvenidos a Mirá, soy Hugo Machiavelli, junto a este gran equipo, ya está acá Federico Andajasi, Luis Gasulla, en instantes siempre el aporte y la investigación de Silvina Martínez. Ya está con nosotros para hablar de economía Gustavo Lázari. Vamos a hablar de justicia con el exministro Germán Garabano, con Carlos Camburián, el médico que tuvo COVID y que está denunciando y pide, además de ser vacunado, lo que están denunciando otros especialistas. Ya no es militar la vacuna, es vacunar a los militantes. Esto lo agrego a partir de las denuncias de lo que pasó en Henderson, en la provincia de Buenos Aires. Luis Gasulla tiene esa información, que también ocurrió en Santa Cruz, cuando no pueden explicar cómo algunos sectores, muchos vinculados, allá los llamados chicos de la cámpora, o gente cercana, o médicos aliados con el gobierno, de repente se vacunan funcionarios, allegados. Entonces ya no es la militancia de la vacuna, sino la vacunación de los militantes. Pero también hablaremos con Guillermina Tiramonti y Federico Andajasi con su aporte sobre educación, porque volvieron las clases en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a arrancar por ahí. Federico, contame. Sí, claro. Bueno, hoy es un día muy importante por dos razones. En principio, porque efectivamente, tal como decías, arrancaron las clases. Ahora bien, esto también es un dato político muy importante, porque significa un gran triunfo de Horacio Rodríguez Larreta sobre el kirchnerismo, sobre todo con los gremios kirchneristas y los más combativos. Porque esto significó bajar una bandera, digamos que el presidente bajara su bandera. Viste que este gobierno todo lo somete a una suerte de antinomia, ¿no? Es economía o salud, nos quedamos sin economía y sin salud, paso o salud, bueno, lo más probable es que nos quedemos sin democracia y sin salud también, y educación o salud. Bueno, el presidente tuvo un año a los chicos sin clases, ¿no? Ahora dice, yo me acuerdo, mirá, de una frase del Chapo Guzmán que le dice a el su Chapo carcelero. Guzmán, sí, trajiste sí, porque me al acuerdo plató, de esa frase. Estudio de la Nación Más. Le dijo Dale. las mismas frases que dijo Alberto Fernández. Dice, no hay cosa más linda que mirar a los niños a los ojos, ¿no? En el primer día de clases. Bueno, Sí. durante un año lo estuvo, digamos, encerrado, sin tener educación, y ahora, bueno, es el paladín de la educación. Entonces, claro, inmediatamente salieron a disputar esa bandera con Rodríguez Larreta, porque querían evitar a toda costa la foto que vimos hoy, que es los chicos con guardapolvo entrando a la escuela en la ciudad antes que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Eso fue una lucha cuerpo a cuerpo. Yo no sé si vos te acordás, Sí, por supuesto. Hugo, de esa conversación que tuvo el ministro Trota a través de un Zoom con miembros, con sindicalistas de la educación, que sin saber que da registro de eso, les dijo, bueno, que Rodríguez Larreta se pelee con los padres, ¿no es cierto? Pero las clases no van a empezar. Y hasta hace muy poco los gremios docentes decían que no iban a empezar las clases. De hecho, tienen en funcionamiento un plan de lucha, pero perdieron. La verdad es que perdieron. Y entonces son dos buenas noticias. Son dos buenas noticias. La primera buena noticia es que empezaron las clases, que los chicos están yendo a la escuela de manera presencial. Y después esto significa un gran triunfo para Horacio Rodríguez Larreta y una gran derrota para un sector de los gremios docentes. Yo diría que es una victoria de un sector de la Argentina que todavía resiste los embates de otros que quieren arrasar con todo y quedarse para siempre en el poder. Y lo hacen en la economía, con medidas restrictivas cada vez más. Ahora surgió, y vamos a hablarlo con Lázari, una multa sobre aquellas empresas que no trabajen al 100% de su productividad. Incluso en el decreto, Lázari me lo va a ampliar seguramente, se señala posibles detenciones a los empresarios que, si hoy producen 100 tornillos y el mes que viene producen 60, no puedan justificar por qué bajaron su producción. ¿Qué tal, Lázari? Buenas noches. Gracias por estar aquí en los estudios de La Nación Más. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. La pregunta es esta, es decir, ¿por qué el gobierno tiende cada vez más a una intervención que ahora no solo busca la regulación de precios, sino también premiar, castigar y hasta detener a algunos empresarios a partir de la productividad o de la producción que puedan hacer o no hacer? Mira, en primer lugar, porque el gobierno está absolutamente desconcertado y desorientado, por eso busca una concertación. Generalmente la concertación la buscan las personas desconcertadas, ¿no? El que tiene el rumbo claro no necesita eso. Eso por un lado. Y vos fíjate que hace una semana estaban todos festejando que Guzmán había tenido un guiño, es como el auto, ¿viste? Cuando pone el guiño hacia la racionalidad.
todos nos entusiasmamos con eso y resulta que a la semana, no pasa una semana, a los pocos días, porque en términos hábiles fueron 2 o 3 días, se despacha con lo peor de la ley de abastecimiento, que es una ley de los 70, ya por lo menos tiene casi más de 40 años, pero además es una ley de un gobierno militar, en la cual cree que con el hecho de apretar a un empresario se produce, que lo cual sería una renovación en la teoría microeconómica de la historia del pensamiento económico, porque hasta ahora la producción depende de los incentivos, depende de la demanda, depende de la oferta, depende de un montón de factores de la economía real y no de aprete de funcionarios. Aprete, lo dijiste 2 veces, apretar a empresarios. Para vos es así la medida que intenta tomar. Pero si vos llegás vos llegás a tu empresa, en el escritorio, ninguna empresa tiene este escritorio acá limpio que tenemos, como el que tenemos acá. Sí. Está lleno de la inviabilidad estatal, está lleno de impuestos, de regulaciones, de normas, de cosas que no hacen a la producción. Sí. Llegás a tu negocio y te encontrás con una intimación, un reto, papá Estado que te tira la oreja y que te dice, ¿por qué no produjiste al 100%? Lo cual lo está diciendo honestamente, y esto con todo respeto, parecen adolescentes que tienen el toddy marcado en las comisuras, porque no producir al 100% significa que no tuviste capital de trabajo y no tenés capital de trabajo porque el Estado se comió la moneda, se comió los ahorros, se comió los bancos. O que no vas a poder vender al 100%, es decir, uno no va a producir lo que no después lo que no te va a demandar el mercado. Claro, pero además, ¿qué empresa no quisiera producir al 100%? Bueno, otro dato, que estamos todos peleando para producir al 100%. Nuestro objetivo de vida es aumentar la escala. Es como si el rigor o el Estado pudiera fabricar riqueza o de repente transformar lo que no existe en algo a partir de la intervención, del reto, de la sanción, de esta ley de abastecimiento. Es esto, ¿no? Pero por supuesto, todo se invoca en la ley de abastecimiento. Y déjame decirte algo. Primero que todos los empresarios lo que queremos en nuestro negocio es fabricar bienes, servicios, lo que sea, y llevarlos al mercado y que la gente no nos los compre. Cuanto más lo hacemos, mejor. Ahora, ¿por qué no producimos la cantidad que el gobierno quiere que produzcamos? Simple. Porque no podemos invertir, porque la Argentina, recordemos, no tiene crédito. El Estado se comió los créditos, se comió el sistema financiero. Hoy el sistema financiero son cajas de recaudación para darle guita al Estado, no para darle guita a los particulares. Segundo, el Estado nos llenó de impuestos, 170 impuestos. El Estado nos llenó de juicios laborales, que es la única industria que reactivó el Congreso el año pasado. El Estado nos llenó de regulaciones. La industria del juicio laboral. Perdón que repaso subrayo con el marcador. Algunos conceptos para que queden. Hay que aclararlo. Con expresos. Todo esto, encima con un control de precios, que nos sacó absolutamente rentabilidad. Aún así, la industria sigue viva, el comercio sigue vivo, no sé cómo, lo cual es un milagro. En lugar de felicitar a los tipos que producen, le vienen con la intimación. Que yo quiero pensar que no es. Disculpame la euforia, porque realmente este tema a mí no me vino la intimación, yo podría realmente decir, no me importa, pero quiero un país mejor. Quiero pensar que no sea el principio de una andanada tipo Vicentín. Claro. Porque, a ver, es el mismo gobierno que negoció hace una semana con los... Le echa la culpa que no es aceite y se olvidó que hay 30 días de paro en los aceites. Y negociaron una salida de eso. O sea, acá hay 2 cuestiones. O hay mala fe, lo cual es bastante probable, o hay una segunda intención perversa, lo cual es más probable, o hay una ignorancia brutal. Y si sos ignorante a la hora de producir, capo, no te pongas a regular a los que producen. Porque yo no me pongo a ser médico. Yo no agarro un bisturí, porque no tengo la menor idea. Bueno, si no tenés la menor idea cómo se fabrica, cómo se produce, ok, no jorobes a los tipos que lo hacen. O sea, no le hagas un monumento, no le des un subsidio, pero tampoco le pongas un paro a la rueda. Ahora, ¿no hay una discusión dentro del gobierno que es bien ideológica de aquellos que creen que el Estado, aquel Estado socialista, es el dador y a partir de sus intervenciones el que puede regular lo que el capitalismo, entre comillas, como el diablo no puede autorregular y entonces es el Estado y la intervención el que puede solucionar los problemas? Y ellos creen en esa ideología y por eso la aplican y a veces se contradice con otro sector que piensa distinto. Mira, a mí me fascina, me entusiasma en mis momentos de ocio el debate filosófico e ideológico. Pero hoy, lo decían hace un ratito ustedes, yo no estoy inventando nada, no invocan el brazo que tienen que vacunar. No encontraron los pobres que nos tienen que encontrar. No cortan el pasto de una autopista y hablan de Estado presente. Hay que tener cara, ¿viste? O sea, quieren regular la economía, quieren regular la producción de bienes y servicios, que es
bien compleja. Y si querés hagamos un ejercicio, saquemos a todos los empresarios, sacamos, mañana no voy a la fábrica, yo vengo a la fábrica recién, no voy mañana, que vengan los pibes de la cámpora. Contanos tu fábrica, contanos algo Que vengan los chicos de la fábrica y los pibes de la cámpora y la manejen. Acordate que nos llega, en este momento, la empresa láctea que recibió justamente una intimación de estos cráneos pichones de Stalin, Pichones Stalin. en este momento está haciendo 70.000 facturas. Claro. Para llegar mañana a 70.000 puntos de venta con distribución. ¿Vos te imaginás si eso lo hace el Estado? ¿A dónde llega el yogur? Lo mandan a la Antártida estos pibes. Entonces, hay que respetar al sector privado, hay que respetar al empresario, pyme, grande, mediano, chiquito, al monotributista, al pobre autónomo que vaya a saber por qué el Estado lo odia, porque todos salen contra de los pobres autónomos. Entonces, hay que respetar a la gente que transforma la materia. El decreto, ¿no?, de la ley de abastecimiento incluso habla de posibles detenciones si no se cumple con los requisitos de producir al 100% y algunas de estas estrategias que no son brillantes ni mucho menos. Sin embargo, parecen ser medidas que buscan disciplinar al empresariado, como también le mandaron un mensaje al campo. ¿De qué se tratan, Lázari? Mirá, yo quiero pensar que este gobierno no va a entrar en el papelón internacional de soltar chorros y meter trabajadores adentro de la cárcel. Quiero pensar que no van a hacer ese delirio, pues ya ese sería el colmo del ridículo. Yo honestamente creo que esto es el inicio, es tirar la carta. ¿Viste cuando jugás al truco y tirás un 3 en la primera mano? Es porque tenés el ancho de basto o de espada así que estás cargado. Entonces, me da la sensación que es el inicio de una apretada mayor. Ajá. Es el inicio de Acordate que hace una semanita alguien dijo, estos bocones de amigos del gobierno, no me acuerdo si fue Pérsico, uno de esos que dijo, no, hay que nacionalizar toda la comercialización de alimentos. Esos no son delirios que tiran, Esos tipos están todo son ensayos, globos de ensayo. Son ensayos que lo tiran por algo. O sea, en el régimen más vertical, donde los que están arriba saben absolutamente todo, y no te olvides que este gobierno sabía si un jubilado en Mar del Plata le compró $10 a un hijo. O sea, si saben todo, van a saber que un poligrillo de esto tira esta medida. Entonces, si tiran estas ideas, es porque hay algo atrás. También lo quieren hacer con la salud. Yo les sugiero... con la salud, claro. La famosa reforma del sistema de salud. Yo les sugiero, muchachos, anímense, háganlo, a ver hasta dónde llegan. Hacen 2 pasos, a los 3 minutos nos están devolviendo la llave de las empresas porque tienen la más remota idea por dónde arrancar, por dónde bajar la térmica. El problema es que en Venezuela se animaron y ahí está Venezuela. Realmente avanzaron, lo han hecho y hoy está en estado irrecuperable. Ahora, yo quería tocar con vos el tema de la carne, que es un tema que vos conocés en profundidad. Me sorprendió mucho escuchar a Eve de Bonafini, ¿no?, recomendándole a la gente que no comprara carne, la promesa preelectoral, ¿no?, que era asado para todos, carne para todos. Bueno, hoy el gobierno le dice a la gente que no tiene que consumir carne. Me hizo acordar a tu se volvieron mamá, todos ¿no?, veganos y vegetarianos. Sí, me hizo acordar a Lita de Lázari, que le decía a la gente que caminara. Que Bonafini, digamos, haga esa mala imitación me sorprendió. Ahora, ¿cómo están manejando el tema de la carne a tu juicio? Que insisto, es un tema que vos conocés en profundidad. Mirá, a ver, pequeña aclaración. Lita te decía que busque los mejores precios. No le agarró el ataque de veganismo forzado. Por eso te digo, una luchadora. ¿Quién no recuerda a Lita Lázari peleando en el marco de esta economía irresuelta de siempre? Pero estos temas se resuelven. El gobierno enloquece. El gobierno realmente a veces... Hay un tema, están muy alejados de la enloquece o manda ensayos y tira fuegos artificiales. A veces los escucho hablando de economía y digo, pero muchachos, hablen de otra cosa, si su fuerte es otro tema. A ver, la única solución al tema de la carne, como de cualquier otro mercado, es producir más. O sea, una vaca cuesta 50.000 pesos. Un camión de vacas está costando arriba de 1 millón de mangos. 1 millón de pesos. ¿Quién va a invertir 1 millón de pesos en un contexto donde te dicen vamos a estatizarte, sos un oligarca, te la llevaste toda, la guardás, te vamos a meter la intimación, la multa en cana? ¿Quién va a poner plata en eso? Claro. No es fácil hacer una vaca. Estos tipos creen que vos tirás una vaca en el patio de tu casa y a los 2 días tenés un ternero. Y la naturaleza de decir los bolsas son mensajes también de esa naturaleza. Por supuesto, por ejemplo, tenemos que respetar al productor. ¿Queremos asado barato? Hagamos muchos asados. Entonces, el gobierno decía, no, porque si exportan, Argentina exporta el cuarto trasero a los países europeos, que lo pagan una fortuna de guita, exporta el cuarto delantero a los países árabes, el centro nos lo quedamos nosotros. La Argentina, la tradición del asado nos gusta mucho, pero porque es un corte extraordinario,
Pero al margen de eso, porque ese corte que siempre queda barato, porque el asado tiene mayormente hueso. Entonces Claro. el mundo no compra, se compra carne. Entonces, ¿querés muchos asados? Y perdón, desde Adán y Eva, la vaca viene pegada, ¿viste? Vos no podés producir cuartos traseros sin el medio. Sí. Es un problema de, ¿viste? No de puedo producir, claro. la culpa de Darwin. Vaca no sé con de quién 8 será. patas, ¿no? No Claro. falta Pero- mucho para que puedan hacerlo igual, ¿eh? Que estos tipos te lo decretan en cualquier momento, ¿viste? Que nazcan los cuartos traseros y los cuartos delanteros. Entonces, ¿querés producir mucho asado? Produzcamos mucho cuarto trasero, delantero, exportémoslo, que se pueda integrar bien el animal. Ahora, Pero ese hay es el gente- problema, perdón, ¿ese hay- es el problema de la economía o es un elemento casi anecdótico en el fondo de un caos mucho mayor? no, el tema es, lo está diciendo bien. Hay gente que no llega a comprar 1 kilo de carne. Claro. Ok, hay gente que gana $300 en Argentina. Rompieron el salario. La inflación se comió a los trabajadores. Entonces, si vos tenés 170 impuestos, no te quejes si después no te alcanza. 170 impuestos, también Ahora, lo subrayo, y te digo Perdón algo- por la reiteración, pero vale la pena recordar esto, porque la Argentina es un país que tiene récord en cantidad de impuestos, pero después no los devuelve en servicios públicos, porque ayer nos explicaba Kachanowski que muchas veces hay que pagar seguridad privada, hay que pagar salud privada, porque educación privada, es decir, lo básico que fue el sustento de la Argentina como luminaria en aquella centenario de la Revolución, hoy desapareció y los impuestos no desaparecen, sino que siguen creciendo en cantidad y no sé si en calidad. Déjame me parece. decirte dos cosas. El argentino paga desde hace bastante tiempo 3 estados. Sí. No 1, 3. 3 estados. Con la deuda pagás lo desaguisado de los gobiernos anteriores. No este que pasó, los anteriores desde Cisneros. Ya estás pagando un gasto. Pagás el gasto público presente y pagás el gasto público que no tenés, que es la seguridad privada, la educación, el transporte privado, etc. Y lo pagás con guita y lo pagás con actitudes también. Entonces, ¿en qué casa nos falta un perro? O tenés la reja que no tendrías, o el alambre está más alto de lo que deberías tener. Y déjame decirte otra cosa importante, para que entendamos el peso del Estado. Yo te sugiero, anda al supermercado ahora, cualquiera, ni compres, agarrá el changuito y caminá. Imagínate solamente que los precios que ves son 45% más baratos, porque el sector privado los lleva 45% más barato a la góndola, y que tu salario es 70% más caro, más Ahora, alto. perdóname. Decime si llenás o no llenás el tango. Claro. El chango. Ese es el peso del Estado. Y ya que me llevas imaginariamente al supermercado y estamos recorriendo las góndolas, atención porque me dice que en las góndolas hay muchos faltantes por esta misma razón, es decir, frente a la suba de precios, los empresarios están guardando algunos productos porque no saben finalmente cómo va a ser la ecuación económica. ¿Puede haber cierto desabastecimiento, Lázaro? ¿Y vos qué ves como empresario, pero además como analista económico? A ver, yo te digo, los productos que faltan es porque cuesta un horror, iba a decir otra palabra, producirlos. No tenemos bancos. No, al no tener bancos, no por culpa de los bancos, los bancos están saqueados por el Estado, vas a pedir un crédito y estas empresas grandes, ellos no consiguen crédito. Imagínate cuando voy yo, el flaco está en la puerta, me mira ese flaco, circule. O sea, te raja el tipo, te raja el garita de seguridad. No tenemos financiamiento. Vos para ponerle materia prima a las máquinas, Sí. materia prima es plata. Si no tenés plata no podés comprar materia prima. Las máquinas se están rompiendo. Argentina está invirtiendo menos del 12% del PIB. La inversión mínima de mantenimiento es 22, 23. La inversión de crecimiento es 30, 35. Entonces, la Argentina no está invirtiendo, no estamos cambiando los bulones ni aceitando las máquinas. La Argentina se está rompiendo. El año pasado, con lo que decía Federico, Sí. un año sin clases, rompimos capital de trabajo, rompimos capital humano de una forma claro, increíble. claro. O sea, nosotros creemos que eso es gratis. Nosotros podemos dar un año sin clases, un año sin invertir, un año que las empresas grandes perdieron guita el año pasado todas. Sí. Entonces, esta destrucción... Y hablar de capital- las empresas colaterales. Digo, las Pensemos en grandes- las librerías, por ejemplo. Pero yo cuando te digo las grandes, de ahí para abajo derivame las pymes. Yo soy pyme. Claro. Perdimos guita a morir. El gerente del banco me dice, banco oficial, Capo, tráeme el balance del año pasado con ganancia. ¿Pero dónde estuviste? En Holanda, ¿dónde estuviste? Gustavo, Sí, en Luis. ese sentido, en un país en el que cuando Alberto era moderado, supuestamente para algunos, decía que no estaba bien tener plan económico y que era algo positivo no tener plan económico. ¿Quién gobierna o quién maneja la economía en la Argentina actual? ¿Martín Guzmán? Mira, yo siempre pensé, honestamente, para mí los ministros de Economía nunca manejan la economía. La economía la maneja siempre el presidente, ¿Ah, sí? en todos los gobiernos. Alberto Fernández maneja por esa supuesto. economía. Porque, a ver, el manejo de la economía no es un manejo técnico, es un manejo político.
La economía El es técnico política aplica, en Argentina. aplica, Ok. pero el que dice operamos o no operamos dice, es el presidente. Claro. Entonces, el que es el dueño del costo político o del beneficio político de ganarlo. Argentina no tiene agenda. Y me pone muy mal que no tiene agenda el gobierno. Tiene agenda estúpida. Tiene agenda de a ver si los pibes de la cámpora se vacunan antes que los jubilados. Esas cosas que decir. Pues ni una película de terror de clase B lo ves. ¿Viste? Una cosa patética. Claro. No tenemos agenda. No sabemos. Yo te hago cuentas pavotas, pero hay 600.000 pymes. Decime en qué discurso, en qué escritorio oficial está la cuenta que 600.000 por 1 son 600.000 por 4 son 2,4 millones de personas. Si cada pyme contrata a una persona por año, Sí. de acá al Mundial, a la próxima eliminatoria, estamos teniendo 2,4 millones de empleos. Resolvimos el despelote de la gente. O sea, Ahora, eso si no vos está en la agenda. Porque Si vos cuando lo vos ves, decís- ¿por qué no lo ven? ¿Por qué no quieren verlo? ¿Por qué no quieren hacerlo? Mira, yo me comí la mague con Alberto. Yo honestamente pensé que el presidente Fernández en algún momento iba a timonear, a agarrar la lapicera y gobernar conforme al bronce y no conforme a quedar bien con la señora. Honestamente, como analista, fallé. Yo creo que no lo ven, creo que no lo sienten. Ajá. Vos cuando no sentís, si vos me decís, che, ¿cómo le aprieta el zapato al muchacho que está atrás de cámara? Y yo la verdad no sé, ni me calienta, vos no lo sé. ¿Entendés? Entonces, Sí, con sí, todo sí. respeto. Le aprieta él. Sí, le sí. aprieta a él. Ellos honestamente no lo sienten, nunca lo vivieron. Son generaciones y generaciones de que cobraron los Pero días ¿cómo lo van a 30 querer como ver si si nada está- pasara en el planeta. Se caía el muro de Berlín y cobraban. Subían los comunistas, siempre cobran. O sea, fuera de broma, te aleja mucho de la realidad. Y por último, la pobreza es un buen negocio. No para mí, que vendo menos, pero para estos tipos que lo votan más, es un negocio extraordinario. A ver, desarrollemos la pobreza como negocio. A ver, decime algo más Y, sobre a ver, ese concepto yo porque es tengo interesante para plantearlo. Tengo dos lecturas. Para mí la pobreza es un negocio electoral y político. Te quedás en el gobierno. Despersonalicemos, cualquier. Sí, la pobreza como negocio, conceptual. Cuando los pobres dependen de vos y vos le achicaste la escala a la gente. Vos fíjate que hoy un joven no tiene aspiracional de empleo privado, Ajá. no tiene aspiracional de comprarse un auto, no tiene aspiracional de comprarse una vivienda. Pero tiene simpatías kirchneristas. Es obvio, el ideológicas. pibe dice, el gobierno te achicó la escala con... Si yo le achico la escala y te digo a vos, o como yo le decía a mis hijos cuando eran chiquitos, yo soy Maradona. Claro, los pibes no habían visto a Maradona, me veían a mí, creían que yo era Maradona. Ahora que crecieron un poco, ven los videos y dicen, no, este flaco no es Maradona. Claro. Entonces, los gobiernos te hacen esto, más que nada los populismos. Te achican la escala, te bajan. Vos lo que podés aspirar es al asado. Cuando no llega al asado, aspirá a la polenta. Es mejor la polenta que el asado. ¿ok? Ah, vos decís que la Y a gente eso- como no lo ve, Por supuesto. Y a eso llegan. A eso alcanza. Entonces vos colmaste la expectativa de la población porque le achicaste los valores. Ningún pibe de 20 años está pensando en su casa. Ahora, yo creo- que hace 40 años, todo pibe de 20 años decía, no, loco, el ladrillo y me hago la perdóname, los casa. abuelos que llegaron acá como inmigrantes, Pero lógico. que además no querían nada del Estado porque venían con sus ideas anarquistas, entre otras, pensaban en el ladrillo ya, empezaban a poner uno tras otro y tenían su propia casa. Ahora, Federico. sí, perdón. Yo creo que tocaste el núcleo del asunto. Creo que si no se entiende eso, no se entiende nada. Porque, a ver, recién decíamos, ¿no?, que el gobierno decía que no había plan. Bueno, yo digo, ojalá no hubiera plan. Yo creo que el plan es ese que vos decís. Exactamente, ese es generar pobreza. Creo que el plan es generar pobreza. Entonces, es crucial, ¿por qué? Porque no es que se equivocan. No es que hacen las cosas mal. Hacen las cosas bien y no se equivocan. Quieren generar pobreza porque la pobreza es un negocio para un gran sector, pero además es una forma de clientelismo electoral. Quiero decir, para ganar estas elecciones de medio término, vos hablabas del asado, la polenta. Entre la polenta y nada prefieren la polenta. Claro. Ahora es muy entonces, duro pensarlo así, Federico, ¿no? Como un acto perverso Bueno, está de bien. una política gubernamental. Bueno, está bien, pero si no se entiende eso, no se entiende Ahora, nada. explícame por qué. Miremos Formosa, ¿no? Sí, bueno. En Santiago Formosa del el plan Sí, fue sí, los ese. feudos en el norte Claro, de la Argentina con más desigualdad que ningunos otros Y dejame lugares del una país. pregunta que yo Sí. no me la puedo responder. Sí. ¿Cómo la Argentina no es? Porque la gente dice, bueno, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo explote todo? No, la Argentina puede implosionar sin darse cuenta. Está cómodamente adormecida y se va adormeciendo y termina boleta. Pero, ¿cómo puede ser que en la Argentina no sea tema de agenda diario que Sí. 7 de cada 10 chicos son pobres, que tenés una tasa de pobreza del 50%, que la multiplicaste por 10 en 5 décadas y que hace 10 años tu sector privado no genera empleo? Entonces, no tenés que ir como funcionario y decirle, che, empresario, ¿qué pasa que no se genera empleo? No, ¿sabes qué? Me dormí, me olvidé de llamar al gerente personal. No,
tengo juicios laborales, tengo 69.000 regulaciones, 170 impuestos, no tengo crédito, capo, no puedo contratar gente, punto. Y además, vos lo prohibiste, porque la prohibición de despido es igual a la prohibición de contratación. Entonces, cuando vos generas todas medidas anti-creación de empleo, tenemos este problema. Ahora, ¿cómo eso no es un tema de agenda, pero único tema de agenda? A mí me vuelve loco que los temas de agenda argentina sean agendas, ¿viste? Parecemos Suecia discutiendo estupideces. Sí, ahora Ginés dijo que en septiembre va a estar vacunada la mayor parte de la población, si no toda, menos los menores de 18 años. Cuando hoy por hoy llegaron, no sé, 1,5 millones de vacunas, 500.000, entiendo, de AstraZeneca de China, que además de la India, entiendo que se adelantó a la producción nuestra por la experiencia que tiene, pero está muy lejos de alcanzar ese nivel. Y ya tenemos con nosotros, por eso quiero invitarlo también a participar, al doctor Camburián, ya recuperado de COVID y con muchos reclamos en términos de lo que está pasando con la vacunación. Camburián, buenas noches. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches. Muy bien. Bueno, decíamos, ¿no? Ginés hoy señala que vamos en septiembre. En octubre vamos a tener a casi todo el país vacunado. Lo planteamos ahora como un título y después lo desarrollamos, por favor. Camburián, doctor. Sí, digamos, podría llegar a ser, si pasamos de vacunar 1.500 personas por día, vacunar 35.000 por día desde hoy. Difícil, ¿no? No sé, quizás se puede, quizás se logra, quizás hay alguna estrategia para lograrlo, pero así debe ser como para llegar a vacunar al 70% de la población. Y hablando de vacunar, ahora no es la militancia de la vacuna, presentaba al comienzo Luis Gasulla, sino la vacunación de los militantes, porque ya se descubren cada vez más casos, no solo en la provincia de Santa Cruz y en Henderson, en la provincia de Buenos Aires, sino en más lugares donde se vacunan militantes y no pueden explicar por qué. Pasó en Santa Cruz el escándalo en Luis Piedrabuena, en el que un intendente, en una charla, el director del hospital, con los médicos que se quejaban dónde estaban las vacunas, terminó admitiendo que se había vacunado el intendente, la esposa del intendente, el chofer del intendente, y la decisión de la gobernación fue separar al director del hospital. Pero en Henderson ya también es un escándalo que se ha nacionalizado, porque en este pueblo de 9.800 habitantes hubo 100 vacunas que terminaron en amigos, en militantes, en amigos del poder. Y terminó Goyán hablando del tema y dijo, tanto problema por 9 vacunas que se repartieron de una manera que no está del todo claro. Y todo el tiempo cuando tocamos estos temas, la gente se anima a hablar y nos llegan fotos de Instagram, de redes sociales, de militantes que hacen el recorrido del acto patriótico de la vacunación. Porque además de violar la ley, las normas, o de no tener ninguna cuestión ética y moral, de decir, bueno, el jubilado, la persona que tiene problemas de salud, no importa que no se vacune, me vacuno yo que tengo 30 años, lo suben a sus redes sociales y se jactan de ello diciendo, gracias Cristina, vos me trajiste la vacuna. Claro, y la cámpora, los chicos de la cámpora, como se dice, recorren lugares de la provincia de Buenos Aires inscribiendo para la vacunación, y también se difunde que hoy empezó formalmente la vacunación en la provincia de Córdoba, Federico. Sí, déjame agregar un dato de lo que decía Luis, que realmente es indignante, porque lo que salió a decir hoy Goyán es un escándalo, porque dijo que dieron esas vacunas porque si no las tenían que tirar. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Aires. Porque llegaron 450 vacunas, la gente de salud es mucho menos que eso, entonces había un sobrante. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a tirar? A ver, no hay un plan de vacunación, claro. No se sabe cuántos trabajadores de la salud, si hay 350, entonces las otras 100, que no es que sobran, las otras 100 se las das a la población vulnerable, se las das a los docentes, se las das a los viejos. Quiero decir, este es el plan de vacunación de Goyán, es decir, tirar la vacuna y para no tirarla, dársela a quién, a los militantes. Entonces dice, no, bueno, no es que fueran militantes, eran empleados municipales. Correcto. Si alguno es militante, bueno, claro. Ahí está cierto clientelismo o los amigos del poder. Y hablando de amigos del poder, el exministro de Justicia, Germán Garabano, está con nosotros y tiene cosas para decir de lo que está pasando en la justicia. Hay nombramientos de jueces allegados a este poder, hay planteos que se hace desde sectores vinculados con Cristina Fernández, en este caso para que la causa de espionaje no vaya como Dropy. Este planteo está ante la Corte. Intentan frenar los juicios en contra justamente de exfuncionarios o de actuales funcionarios del gobierno.
Está Silvina Martínez y Germán Garabano. La primera pregunta frente a la decisión ahora para que se jubilen los jueces de parte del gobierno. Garabano, ¿es una arbitrariedad? ¿Quieren mover a aquellos que son independientes o no? Buenas noches. Buenas noches, un gusto hablar con ustedes. Sí, la verdad que una decisión muy preocupante del ANSES, que ha intimado a jueces a que se jubilen. En realidad la Constitución fija ese plazo en los 75 años, que es cuando los jueces deben requerir un nuevo acuerdo del Senado, pero hasta ese momento los jueces pueden desempeñarse y no debería haber ninguna razón administrativa, como en este caso, esta intimación que aparentemente se ha cruzado a cientos de jueces. Me decían 180 jueces y aproximadamente 20 fiscales a los cuales se los intimó para que en definitiva se jubilen. Claramente era una maniobra para tratar de que muchos jueces independientes y honestos se retiren y que puedan ser reemplazados por jueces más afines al poder político, ¿no? Esa parece ser claramente la medida detrás de esto. Nosotros esperamos que el propio Consejo de la Magistratura y eventualmente la Asociación de Magistrados puedan poner en crisis esta resolución y que pueda ser revisada. Silvina Martínez, tu aporte sobre el tema, que era lo que ibas a plantear en esta noche, porque hay preocupación de algunos sectores de la justicia que ven un avance de nuevo frente a una cuenta regresiva que tiene el gobierno para tratar de plantear posiblemente su impunidad. Buenas noches, Silvina. Sí, para entender un poco la historia. A ver, antes la jubilación de los jueces estaba a cargo, o el organismo que hablaba del Consejo de la Magistratura. A partir de una reforma en las jubilaciones de marzo del año pasado, se cambió el régimen de jubilaciones de jueces y fiscales. El órgano que ahora las regula es la ANSES y el que las paga a partir de febrero de este año. Con esta nueva atribución es que la ANSES le dijo a los jueces que ya tienen sus trámites iniciados y que era una práctica habitual. Iniciaban su trámite cumplido los 60 años, lo tenían ahí congelado en la ANSES hasta tanto ellos decidieran dejar de prestar servicios y empezar a cobrar la jubilación. No hay perjuicio para el Estado, no es que cobraban la jubilación y el sueldo. Digamos, tenían iniciado el trámite, dejaban congelado hasta que decidieran efectivamente jubilarse y dejar de prestar servicios. Como bien decía el exministro, a los 75 años, bueno, era o bien tenían un acuerdo o bien tenían que jubilarse sí o sí. ¿Qué pasaba? Lo hacían para tener el régimen al momento de cumplir los 60 años. Claro. Con los cambios en Argentina, en las leyes, los cambios van cambiando. De hecho, muchos jueces iniciaron la jubilación antes de la reforma que te comentaba en marzo de este año pasado. ¿Por qué? Porque te aumenta el aporte del 12 al 18% que tenían que hacer los jueces, te cambia, si bien es el 82% móvil, ya no es tomando en cuenta el último salario, como era anterior a marzo, sino que es tomando en cuenta 120 liquidaciones y otras modificaciones. Por eso muchos jueces se jubilaban con el régimen anterior para tener estos beneficios, pero no lo hacían efectivo. Lo que le dice la ANSES ahora es: tenés 30 días para jubilarte, o sea, para hacer efectivo esta jubilación, renunciar a tu cargo, hacer efectivo. Si no, vamos a revisar tu expediente. ¿Esto qué significa? Vas a perder los beneficios de la ley anterior, claro, que te resultaba más beneficiosa. ¿Por qué? Para presionar a muchos en cuanto a, bueno, pueden ser muy patriotas, pero lo monetario obviamente afecta a cualquier persona. Claro. El derecho es ahora así, ¿no? Claro. Sí, perdón. Y esto es constitucional y lo pueden hacer si efectivamente o va a haber algún tipo de acción en conjunto y si efectivamente se hace lugar a este apercibimiento y archivan todo el expediente o la ANSES decide dar marcha atrás, bueno, ¿qué acción van a tomar cada uno de los jueces? Es una maniobra, una, digamos, puerta que encontró el kirchnerismo para lograr de un plumazo que los jueces que más lo complican, tenemos desde la jueza de la Corte, jueza electoral Servini de Cubría, jueza de diferentes juzgados, bueno, lograr 200 puestos, inclusive el procurador Casal, que tanto quieren sacar, de un plumazo con una sola resolución del ANSES. Ahora, Garabano, el gobierno tiene un sector que está todo el tiempo pensando en modificar la justicia. Tiraron la reforma judicial, quieren poner un organismo paralelo a la Corte para diluir el poder, quieren modificar los miembros de la Corte, quieren aplicar el Código Procesal Penal nuevo para evitar que justamente las sentencias definitivas sean definitivas.
quieren ahora el indulto o la amnistía. ¿Hay manera de contrapesar esa avanzada del gobierno actual, Garabano? Bueno, yo creo que, como vos bien decís, claramente se ve una línea de trabajo permanente en tratar de socavar a la justicia, en tratar en definitiva de dominar ese poder del Estado que debiera ser el contrapeso, debiera ser el contralor de los otros dos. En esa línea me parece que hay varias cosas que se tiene que hacer. Por un lado, la oposición, tanto en el Senado como especialmente en diputados, debe estar atenta y frenar estos avances como la reforma de la ley del Ministerio Público, que es una cuestión crítica y crucial que está en estos momentos en diputados y que no debe permitirse que sea aprobada en la Cámara de Diputados, al menos en los términos en que ha sido redactada esa norma, que claramente avanza sobre los fiscales. Me parece que también es muy importante el rol del Consejo de la Magistratura, en donde tanto los consejeros jueces como los consejeros que representan a la oposición y a los abogados debieran realmente plantar bandera y frenar este tipo de avances que se generan. Y por otro lado también son los propios jueces los que tendrán que hacer acciones legales contra este tipo de resoluciones y realmente hacer valer la independencia que debiera tener el Poder Judicial. Pensemos que la Constitución, que es una Constitución sabia, ya había fijado un principio que era la intangibilidad del salario de los jueces. Claro. Es decir, ya en aquel momento, en el 1800, se preveía que uno, tocando el salario de los jueces o la remuneración de los jueces, podía incidir sobre ellos. Y esta acción del ANSES claramente tiene esa finalidad, claramente va en contra del principio que fija la Constitución, que tiene que ver con preservar esta independencia de los jueces, que sus salarios no sean alterados de ninguna forma, dice la Constitución. Correcto. Y qué es lo que está haciendo específicamente el ANSES, en este caso con las jubilaciones que ya tienen otorgadas esos jueces que pueden seguir cumpliendo funciones hasta los 75 años, como marca la Constitución. Federico Andajasi. Sí, Garabano, ¿cómo le va? Yo no puedo olvidar que usted fue ministro de Justicia, resistido incluso por algunos aliados del gobierno anterior, por ejemplo, Elisa Carrió tuvo palabras muy fuertes para con usted, entre otras cosas porque usted se oponía a que Cristina Kirchner fuera presa. Usted dijo, nunca es bueno para un país que un expresidente vaya preso. ¿Sigue pensando eso? Porque hoy Cristina es vicepresidenta y usted está en el llano. Quiero decir, ¿no hubo una visión muy blanda por parte suya concretamente en cuanto a la justicia? No, a ver, yo sigo pensando, mi frase aquella no tuvo que ver específicamente con Cristina Kirchner, sino eso fue una avivada de quienes tuitearon aquel reportaje en una radio cercana al kirchnerismo, así que no fueron en esos términos, y de hecho este periodista en su momento luego me pidió disculpas por eso, así que me parece que en eso es bueno ver qué es lo que uno dice y no lo que a veces tuitea. ¿Quién fue, Garabano? ¿Quién fue? Porque alguna radio y demás. ¿Quién fue? Así, Sí, ya que pero más no recordamos. importa, creo que era, no sé si fue Juana Morín o algún periodista de esos, pero en definitiva me parece que yo sigo pensando lo que dije en términos, y muy claro, en realidad tiene que ver también con las prisiones preventivas y el defecto del sistema de justicia. Nosotros trabajamos seriamente más allá de las pasiones para tratar de tener un sistema de justicia que trabaje no sobre prisiones preventivas, sino sobre sentencias, sobre juicios orales, Claro. sobre procesos que eran resueltos definitivamente. Garabano, y en pero esa línea me parece que claro, es donde debe mejorar la justicia. Y creo que sí. No, pero quiero sumarme para también preguntarle a Silvina, frente a ahora protagonistas como Zaffaroni, que piden que se arme una amnistía, frente al suceso del fallecimiento de Carlos Menem, que no fue condenado finalmente en la causa Armas, entre otras. La sensación que queda en la cultura es que los poderosos no pagan sus deudas. No sé, Silvina, si tenés una primera opinión, y también para Garabano la pregunta.
Bueno, sí, efectivamente. Mira, el caso de Menem es el que vemos como espejo que puede suceder con Cristina. Después de haber recibido condenas en varios de los juicios, en las revisiones, lo que terminó resolviendo la justicia es que por el paso del tiempo hay que absolverlo, ¿no? Y un poco es la estrategia de Cristina. En una primera instancia, Cristina busca lograr su impunidad, pero su impunidad a través de una resolución judicial que diga que todo lo que se hizo es nulo. Claro, el lawfare famoso. La persecución, la presunta persecución. El reconocimiento y si te descuidas, el pago de daños y perjuicios. Si eso no lo consigue, el plan B, la estrategia legal de los abogados es dejar pasar el tiempo para que, bueno, en algún momento se termine diciendo, y ya pasó mucho, ya está, esto no se puede seguir investigando o avanzando una condena. Eso es lo que la gente no quiere, porque la gente en el día a día lo que le pasa como ciudadano cuando está afectado por la justicia, ya sea como actor o como demandado, ve que si es demandado tiene todo el peso de la ley encima, el ciudadano común. Claro. Y si es actor, el tiempo demora y nunca logras una condena o una sentencia que satisfaga sus intereses. Entonces creo que eso es lo que la gente ve en el Poder Judicial en general. Hay casos que obviamente son la excepción, pero en general es el descreimiento hacia la justicia. Garabano, ¿es su opinión? Yo coincido en eso con Silvina. Me parece que en definitiva ahí es donde la justicia tiene un problema de fondo y nosotros con aquel programa que se llamó Justicia 2020 es a lo que estábamos avanzando en corregir. Avanzamos en materia de procesos civiles con sistema de oralidad, con lo que fueron los juicios de flagrancia, con medidas de prueba especiales, con juicios unipersonales, es decir, un montón de cuestiones que iban a las soluciones de fondo del sistema de justicia y no a una cuestión de parches. Lamentablemente el proceso ha quedado a mitad de camino o interrumpido, pero me parece que la única forma de salir de este círculo vicioso que se remonta a por lo menos 20, 30 años atrás, tiene que ver con una reforma estructural en serio del sistema de justicia, mirando las necesidades de la gente y las demandas de la sociedad y no los intereses de los políticos de turno. Me parece que eso supera, digamos, la grieta y tiene que ver con que la justicia le pueda brindar un mejor servicio a la gente y vaya desterrando los altos niveles de impunidad que en Argentina siempre han existido para los poderosos. Gracias a ambos por el contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches. Y Camburián, volviendo a la vacunación, tiene fecha usted para ser vacunado, pero está reclamando que no recibe la vacuna y además es personal de riesgo y además padeció el COVID y ya salió por suerte y bien. No tengo fecha. ¿No tiene fecha? No, ese es el problema. Entonces, yo pedí turno hace 16 días y todavía no tengo turno, así que estoy esperando que me den el turno. Ajá. Aparentemente todo el personal de salud está vacunado y por eso empezamos con los adultos mayores, pero bueno, faltan algunos. Claro, lo que usted denuncia es, dicen que el personal, o sea, del dicho al hecho, ¿no? Hay mucho trecho. Dicen que el personal de salud está vacunado, sin embargo usted no está vacunado. No, yo y muchos otros profesionales de la salud que me escriben permanentemente al Instagram diciéndome yo tampoco pedí turno hace un mes, yo tampoco. Hay un montón de profesionales de la salud que no están vacunados, así que definitivamente, y está bien y es lógico porque hay problemas con la vacuna y ya todos lo sabemos. ¿Sabés lo que también está llegando muchas denuncias? Porque hoy una productora radial que le pasó con un familiar me decía lo siguiente y empezaron a comunicarse que pasa bastante. Están dando algunos turnos a personas adultos mayores en distintos lugares de la provincia, por ejemplo, vivís en Ramos Mejía y te mandan que te podés vacunar a 20 kilómetros de allí, a 10 kilómetros de allí. Y la verdad que una persona de 70 años tener que trasladarse es complicado. En vez de buscar el vacunatorio más cercano, la verdad que hay algo que está fallando en la estructura de cómo se va a vacunar los bonaerenses. Eso se llama logística. El plan de vacunación, ¿cómo está instrumentado, Camburián? ¿Qué es lo que usted sabe como profesional médico? En verdad, a través del registro y del orden de prioridades, te otorgan un turno, te dan un lugar para ir a vacunarte, un horario para ir a vacunarte, pero bueno, se vacuna de lunes a viernes, de 8 a 16 horas, digamos, no hay horario extendido, los fines de semana no, tuvimos 4 días de no vacunación, en definitiva. Digo, por eso es difícil llegar al objetivo si seguimos con este plan. Nos dicen que en Ciudad de Buenos Aires el 50% del profesional médico está vacunado. Es posible que así sea, falta el otro 50%, que es un montón. Claro. ¿No? Es mucho. ¿Y en GBA o en el AMBA, en la región metropolitana? No, el porcentaje de no vacunados es mucho mayor. Y ahí hay también
mucha falsa información de profesionales que dicen que profesionales no se quieren vacunar. Hasta escuché decir que no se vacunaron algunos profesionales porque estaban de vacaciones. Digamos. Ya escuché cada cosa como excusa por no vacunar a la gente, que es increíble. Y a nivel nacional, ¿qué opinas sobre el plan de vacunación que maneja? No sé si, a ver, uno no quiere decir que es la Cámpora, porque parece que siempre uno va allí contra esa agrupación. Sin embargo, las denuncias circulan y se señalan a partir de lo que decíamos de vacunaciones a quienes nos corresponden, que son agrupaciones políticas ligadas al gobierno las que manejan el plan de vacunación. No, lo único que hace eso es alejar a la gente de la vacuna, básicamente. Yo siempre digo lo mismo, los únicos que tenemos que militar la vacuna somos los profesionales de la salud, no hay otra militancia de la vacuna. El resto aleja a la gente de la vacuna, por lo menos a algunos los aleja de la vacunación, y esto no puede suceder. Digamos, se convierte, diría yo, casi en un delito de salud pública. Delito de la salud pública, Federico. Sí, yo no le resto importancia al tema de la Cámpora, porque en provincia de Buenos Aires, a ver, está pasando algo que hay que subrayar. Se van a utilizar escuelas, ahora van a empezar las clases, y se van a utilizar escuelas como vacunatorios. ¿Esto por qué sucede? Porque la Cámpora le quiere sacar, digamos, el protagonismo a los intendentes. Hicieron de esto una lucha política, una bandera, salen con las pecheras, anotan gente y van a vacunar gente en las escuelas. Y esto tiene varias aristas. Primero, no son el lugar más adecuado para vacunar, en principio, porque después van a tener que ir los chicos, se van a dilatar el comienzo de las clases, pero además no tiene las condiciones de asepsia necesarias que tiene que tener, digamos, un lugar especializado. Después, tampoco hay un personal, digo, en los hospitales, en los vacunatorios, hay gente que sabe hacer esto y que hizo una carrera para eso. Acá, digo, van a tener que preparar gente, entonces, otra vez está la disputa política, pero ya es descarada, digamos. Vacunar gente en las escuelas es un hecho descarado. De modo que el tema que vos señalás, Hugo, de la Cámpora, no es una cuestión menor, sino que tiene que ver con este enfrentamiento de la Cámpora con los intendentes. Sí, y con el Partido Justicialista concretamente. Claro. Grey es uno de los que resiste, ¿no? Mostraba la plantita que se planta frente al avance, por supuesto, de sectores de la Cámpora en el manejo del poder, y ahí aparece la salud pública. Vuelvo a economía, Lázari, porque... A ver, ¿cuál es la solución que el gobierno propone a la situación crítica que hoy vive la economía? ¿Hay un plan que usted ve como como empresario pyme, como una luz al final del túnel? No, el gobierno lo que explícitamente lo dijo el ministro Guzmán la semana pasada, si lo sabemos leer correctamente, aspira a que esta mediocridad aguante hasta diciembre, hasta noviembre, que sean las elecciones, octubre, no sé cuándo serán. Si la gente no cambia su expectativa, si nos conformamos con poco, el tipo de cambio queda planchado, en mayo el fondo blanquea que no le podemos pagar lo que no le íbamos a pagar, esa cosa obvia que aparece en la economía, y estiran hasta las elecciones, listo, final feliz. Ahora, no sacaron a nadie de la pobreza, no cambiaron los aspiracionales de los jóvenes, lo que decíamos recién, a mí me parece bizarro estar en un país que la vacunación festejó el carnaval, muchachos. Démonos cuenta de lo que estamos diciendo, lo que estamos haciendo, en este país de una agenda altamente mediocre, y el gobierno aspira a que todo siga así, que no explosione ni implosione la economía. Lamentablemente, yo le tendría que decir al gobierno que se pierde de una agenda maravillosa, porque Argentina tiene todavía un músculo vivo que son 600.000 empresas que están dispuestas a trabajar, dispuestas a generar trabajo, a generar riqueza, con solo que nos saquen las mochilas de la espalda. Y de eso no están dispuestos. Camburián, la vacuna Pfizer llegó a México, también llegó a Colombia y no llegó a la Argentina. ¿Qué podemos saber sobre habernos inclinado tanto a la vacuna rusa, para decirlo así? Y no Sputnik? Bueno, en verdad, si tomamos un ejemplo claro y que está haciendo un trabajo impresionante, Chile, ¿no? Que negoció todas sus vacunas desde mitad del año pasado, empezó a negociar sus vacunas a través de las universidades, ¿no? Digamos, sacándolo un poco del juego político, y nosotros en la Argentina lo negociamos a través de otros organismos como fundaciones, etcétera, y con la única empresa, digamos, que no se logró negociar fue con Pfizer, por diferentes motivos, lamentablemente. Pero por eso relaciono lo económico con lo vacunatorio o con la salud, porque parece que allí en el fondo hay una cuestión política. Digo, hay una conexión entre una economía intervencionista de parte del Estado y una negociación que nos inclina siempre, en este caso,
a un eje vinculado con Rusia, digo, ¿no? Porque finalmente las otras vacunas no llegan a la Argentina. O ahora está llegando la AstraZeneca, pero porque la producimos también aquí nosotros, en nuestro país. Sí, lo que pasa es que llegaron, creo que 500.000 dosis. Sí. Es un goteo muy lento. De el la que India, llega. entiendo, ¿no? Sí, de la India. Es un goteo muy lento, que si queremos llegar al objetivo de vacunar a toda la población para septiembre u octubre, este goteo lento, digamos, imagínense que tienen que llegar cerca de 7 millones de vacunas por mes, ¿no? Y estamos rozando las 500.000 por mes. Claro, claro, claro. ¿Y hay razones económicas, Láser, y detrás de esto, o políticas para usted? Primero, te reitero, creo que hay un grado de desorientación brutal. El gobierno sanciona al sector privado porque no hay leche chocolatada en una góndola y no se sanciona a sí mismo porque no hay vacuna en un vacunatorio. Ajá. O sea, está desorientado el gobierno, está desenfocado, por eso está desconcertado. Honestamente, lo único que le pedimos al gobierno en este contexto, flaco, traigan vacuna, vayan a los centros vacunatorios. Argentina usted es experto, pero una historia vacunatoria ejemplar. Digamos, todos íbamos a la sanidad, que era un embole, porque yo me acuerdo cuando era chico. O sea, eso estaba fuera de discusión. No, lo ponen en discusión, lo hacen en las escuelas, se olvidan, festejan el carnaval con la vacuna. Entonces, está desorientado el gobierno y le impide al sector privado hacer su trabajo, que es llevar los productos a la góndola. Entonces, a mí, ¿cuál es la conexión? Yo noto que el gobierno tiene la mesa se le mueve, honestamente. Gasulla, ¿y hay sospechas de actos de corrupción detrás del plan de vacunación, de lo que está pasando, de algunas denuncias que se hacen públicas, pero otras que van a surgir seguramente con las compras y con otros tipos de informes en los próximos días? Uno de los grandes misterios que nadie puede resolver porque no hay información pública al respecto es lo que decía Federico Andajasi. ¿Qué es lo que van a hacer o cómo y cuánto nos salen los 50 vacunatorios que la Cámpora va a manejar? ¿Cómo se van a contratar a los 5.000 enfermeros militantes, podríamos llamarlos? ¿Se van a comprar freezers al respecto para contener esas vacunas? Porque en las escuelas la vacuna la tenés que dejar en algún lugar, no la dejarán ahí tirada. Hay que mantenerla. Lo que sí se nota al observar día a día lo que tiene que ver con el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, en una provincia en la que vos recordarás, Hugo, no hubo presupuesto justamente por la pandemia, es que todo se maneja por contrataciones directas y que la cuarentena eterna o la pandemia ha sido una gran excusa para los gobernantes y también en la provincia de Buenos Aires para evitar cualquier tipo de licitación y a través también de goteos comprar cosas chiquitas para evitar los controles y de esa manera impulsar de alguna forma la corrupción, ¿no? Porque cuando no hay controles, cuando no hay licitaciones y todo se hace de compra directa, bueno, se favorecen a los amigos de siempre. Camburian, lo llevo estrictamente al tema de la salud. ¿Se espera una segunda ola para marzo, para abril, cuando terminemos esta época de verano? Vemos muchos contagios últimamente, incluso personas famosas. Le mandamos un gran saludo a Beto Brandoni y su pronta recuperación. ¿Hay mejores tratamientos para los infectados? ¿Cómo estamos respecto de la propia pandemia? Sí, tratamientos nuevos por el momento aprobados no hay. Sin lugar a dudas, el otoño-invierno nos va a poner en jaque nuevamente. Digamos, la pandemia nos va a mostrar los dientes ahí en ese momento, porque vamos a tener no una segunda ola, sino una primera ola reagudizada. Sin dudas, con un número muy importante de contagios, naturalmente, porque el germen va a circular, porque las mutaciones van a estar circulando cada vez más y porque la gente va a estar dentro de sus casas con el frío. Así que esa primera ola reagudizada va a estar sin ninguna duda y, por supuesto, sin la cantidad de gente vacunada como corresponde. Después vamos a seguir metiéndonos en los últimos datos sobre la pandemia en el mundo, en la Argentina. Por supuesto, los contagios aumentan, parecen estar estables, pero ¿qué es lo que va a venir? Le agradecemos a Lázari que haya venido en esta noche. La verdad que fue muy interesante conversar con ustedes. Gracias por este contacto. Gracias por la invitación. A la vuelta, el análisis, por supuesto, con Federico Andajasi, con Luis Gasulla, todo el equipo aquí en Mirá. Seguimos en Mira, nos queda mucho programa todavía y vamos a hablar ahora de educación. Volvieron las clases en la ciudad. Federico Andajasi y Germina Tiramonti tienen mucho para aportar y contarnos cómo puede seguir la educación que le vence o le tuerce, entre comillas, el brazo a muchos gremios o a aquellos que se oponían
a la presencia de las clases presenciales. Federico. Efectivamente, tal como decíamos al comienzo, hoy es una noticia doblemente importante. Por supuesto, el regreso de los chicos a la escuela es maravilloso, yo lo vi en mis propios hijos. La verdad que estaban emocionados de volver a verse con sus compañeros, de tener otra vez ese espacio vital que es para los chicos en la escuela. Claro. Digamos, los psicólogos hemos tenido muchas consultas el año pasado, sabemos el sufrimiento que La ha percepción significado. corporal, ¿no? Cómo cambia nuestra relación con los otros, cómo se constituye el sujeto, ¿no? Absolutamente, Social, eso es fundamental. Digamos, la principal sociabilización que tienen los chicos es a través de la escuela. Y si falta eso, no solamente falta la educación, falta todo lo que implica. Pero además está la dimensión política de esto, porque esto tal vez no se haya subrayado como merecería, pero bueno, esto es una disputa que tienen los gremios, sobre todo los gremios kirchneristas, con Rodríguez Larreta, que no querían esta foto que vimos hoy de los como chicos yendo siempre, a la política, escuela. ¿no? Como Claro, base y la verdad es que no es que, dijeron, bueno, ok, que empiecen las clases. No, hay un plan de lucha y empezaron las clases a pesar de los gremios, quiero decir, a pesar de los gremios que tienen establecido un plan de lucha. Perfecto. De modo que son dos noticias, ¿no? Lo que significa para los chicos y lo que significa para la política. Y agrego lo que significa para la sociedad argentina Por supuesto. e incorporo a Guillermina Tiramonti en ese sentido, porque parte del problema está resuelto o estamos lejos, Guillermina, de resolver el déficit educacional que tuvimos el año pasado. Buenas noches. Bueno, por un lado, quería señalar lo siguiente con Sí. respecto a la confrontación con los gremios. Digo, todavía tenemos que un proceso en el cual navegar, porque seguramente habrá algunas situaciones complicadas en las escuelas, algunos chicos que se enfermen o algún docente que se enferme, y esto va a traer conflicto. ¿Mm? Entonces esperemos que la sociedad, porque acá lo que ha pasado es una sociedad que tomó la decisión de que los chicos volvieran a la escuela y lo manifestó, y por eso están hoy los chicos en la escuela. Entonces espero que siga esta decisión y esa fuerza de la sociedad. Con respecto a las posibilidades de los chicos de retomar la escuela y de recuperar lo perdido. Todos sabemos que los chicos han perdido en lo cognitivo, más allá de lo que se perdió en la sociabilidad de los chicos, lo emocional y demás, que han perdido en lo cognitivo. Todos han perdido, unos más y otros menos, porque algunos han tenido el Zoom y el apoyo familiar, y otros no han tenido nada. Ajá. Para eso, a mí me preocupa una cosa, que durante todo este tiempo hemos estado revisando y revisando la forma en que los chicos van a volver y el protocolo desde un punto de vista epidemiológico. Sí. Pero ha habido poca discusión respecto a lo pedagógico. A ver. Los chicos no pueden empezar la escuela como si nada hubiera pasado. Entonces... ¿Por qué? ¿Qué puede, en lo cognitivo, qué afecta que todo siga? Los chicos han perdido muchos hábitos cognitivos. Por ejemplo, el hábito de la lectura, aunque tampoco nos hagamos ilusiones. No es que en la escuela los chicos están leyendo todo el tiempo y son unos campeones de la lectura. Todos sabemos que las evaluaciones nos dan mal ahí. Pero están, primero, los hábitos de la atención en clase, los hábitos del trabajo continuo, los hábitos de la lectura. Entonces, de la lectura, de la matemática. Me parece que sería una buena decisión pedagógica que la escuela se centrara en la recuperación y ejercicio de las habilidades básicas de la cultura. A ver, ¿cuáles son? Con esto que quiero decir, lectoescritura, la base de la matemática, los principios de la ciencia, y ejercitar la capacidad de los chicos, no solamente de leer, escribir, sino de pensar, de reflexionar,
tanto sobre lo que les pasó con la pandemia, como lo que pasa en el mundo con la pandemia, y abandonar un poco yo diría, la tiranía del currículum, que piensa a los chicos como un contenedor de contenidos, digamos. Le hago una pregunta tal vez demasiado abarcativa, pero a propósito de generar una discusión. Perdemos, digamos, un año sin clases. ¿La Argentina pierde un sector de la inteligencia social adquirida en la historia en comparación con otros países que tuvieron clases o no? Es una locura. Bueno, sí, claro que pierde. Ajá. Claro que pierde. Pero me parece que podemos perder todo o podemos recuperar y además aprovechar una oportunidad. Todos sabemos que la educación argentina, básicamente la secundaria, está absolutamente perimida. Que estamos dando una educación secundaria de la primera mitad del siglo XX, cuando los chicos están en el siglo XXI, cuando la cultura está en el siglo XXI. Claro. Y entonces, podríamos, ya que esta pandemia nos permitió incorporar la tecnología, entonces, usemos la tecnología que hemos incorporado y la experiencia que hemos incorporado en estos meses para transformar la educación. Y recibamos a los chicos con proyectos de trabajo. Yo digo, si yo fuera maestra o profesora de la materia que fuera, empezaría a trabajar por los chicos el tema de la pandemia. Guillermina, sí. Le hago una pregunta, yendo a los docentes, más allá de la cuestión política y sindical. Es cierto que los chicos perdieron un año de clases, pero los docentes también. Digo, no hablo de los gremios, hablo de los docentes que perdieron un año de dar clases. ¿Cómo están parados hoy los docentes? ¿Cómo ve usted, más allá de los alumnos, cómo ve a los docentes de cara, digamos, a esta recuperación de clases? Bueno, yo creo que los docentes están en su mayoría interesados por volver, ¿sabes? Yo creo que hay una diferencia entre docentes y sindicatos. Allí los sindicatos juegan intereses políticos que no juegan para los docentes. Muy buena la aclaración. Y me parece que los docentes, algunos están pensando lo que van a hacer con los chicos e inventando algo. Pero faltó, me parece, propuestas fuertes desde los funcionarios políticos o pedagógicos. Tenemos que todos los ministerios de todas las jurisdicciones tienen un cuerpo de pedagogos. Bueno, esos son los que tienen que estar pensando cómo armamos programas para los chicos. Espéreme un segundito, Guillermina. La conversación está súper interesante. Es clave la educación para el futuro de Argentina. Y vamos a hacer una pequeña pausa, pero seguimos conversando aquí en Mirá. Seguimos en Mirá, está Guillermina Tiramonti. Estamos hablando de educación. Nos dice lo que los docentes deberían poder modificar para intentar por lo menos recuperar con este comienzo de clases lo perdido durante el año pasado, Guillermina. Bueno, mira, justamente el recreo me permitió reflexionar sobre algo. A ver. El problema de la Argentina no es lo que perdimos el año pasado, sino que tenemos una escuela atrasada por lo menos 40 años. ¿Entendés? Entonces, los países del centro nos llevan ventaja. Claro. No porque este año aprendieron, el año pasado aprendieron menos los chicos, sino porque nuestra escuela es mala hace muchos años. La escuela argentina, durante todo el periodo democrático, ha intentado de una manera u otra hacer cambios y no ha hecho cambios de organización, pero no ha habido profundos cambios en la parte cognitiva. Entonces seguimos teniendo una propuesta pedagógica semejante a la propuesta de los años 50, 60, cuando yo fui a la escuela.
no hay trabajo interdisciplinario, no hay trabajo por programas, Ajá. por problemas, no hay un desarrollo que permita la reflexión de los chicos sobre los conocimientos, la articulación de distintos saberes provenientes de distintas disciplinas. Claro. Seguimos teniendo un currículum muy enciclopedista que dispersa el conocimiento. Cada vez que hemos intentado los gobiernos, hacer un trabajo por áreas de conocimiento, no se ha logrado. Entonces, podríamos, y tampoco estamos incorporando aquellos saberes que ya es evidente que hay que incorporar. Claro. Los chicos de hoy tienen que aprender a programar, ¿sabes? Claro. Es absolutamente necesario que sepan programar, que fortalezcan la lógica, Sí. y las matemáticas. Ahora, Guillermina, lo que usted dice es central. La verdad que es cierto, yo estoy de acuerdo con usted, que es una escuela que tiene muchísimos años de atraso. Ahora bien, hay un tema que hay que tener mucho cuidado, porque efectivamente hay un sector del gobierno que también considera que la educación no está bien. Ahora, ese mismo sector propone ideologizar la educación. Claro. Bueno, pero eso con los gremios estamos viendo eso, digamos que ellos pretenden reemplazar la educación por el adoctrinamiento. Claro, claro. Entonces, sí, el famoso que comienza con el revisionismo, con el hecho de revisar aquello que se nos inculcó, cambiarlo a propósito de intereses políticos. Claro, entonces hay que tener cuidado porque no sea cosa que por una buena intención de modernizar el sistema educativo se dé ese debate y termine haciéndose una escuela, a la venezolana. Efectivamente, fíjate vos que los cuadernillos que hizo La Nación para el periodo de la pandemia, para aquellos chicos que no tenían conexión, si vos lees esos cuadernillos, están llenos de ideología. Sí. Tienen una lectura parcial de la historia, tienen una mirada permanente hacia atrás, hacia las tradiciones, hacia los... No es la razón de mi vida, pero tiene mensajes ahí entremezclados, digamos, ¿no? Tiene una concepción de la historia y de la nación, muy parcial, muy parcial. Claro. Entonces, efectivamente eso pasa, lo mismo que pasa con la justicia. Todos sabemos que... Me vino a la mente el mismo concepto. Es la misma institución que se repite, entrampada en burocracias y laberintos, y no pensamos hacia lo moderno, ¿no? Hacia lo que viene. Hacia lo que viene. De cualquier manera, yo creo que dar un salto hacia una escuela más cercana a la era digital ya es conciencia de sectores amplios de la Argentina y de sectores de algunos especialistas. Guillermina Tiramonti, le agradezco mucho este contacto, es muy interesante siempre hablar con ustedes. Gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Un gusto. En instantes pasamos de la educación a la salud. Está aquí con nosotros el doctor Camburian y va a ser una conclusión, por supuesto. Nos quedamos sin tiempo, se quedan con lo que el día se llevó Carola Gil y todo su maravilloso equipo. Nosotros volvemos mañana a las 21, hacemos Mirá aquí en La Nación Más. Gracias por estar. Chao.